En la clase de hoy consideraremos el tema del método teológico. Lo primero que debemos entender cuando hablamos del método teológico es que existen muchas formas de hacer teología. Esta es la pregunta que los teólogos intentan responder cuando están o adoptando o más bien o en algunas ocasiones creando un método para hacer teología. Eh, para definir este tema y para ordenarlo voy a seguir la organización que Millar Erickson hace en su texto de teología. Lo primero que debemos decir es que cada teólogo evidentemente es hijo de una época. No podemos entender a un teólogo atemporal porque no existe. La teología es un producto humano que nace y que se hace por seres humanos. No es un producto divino. Es un acercamiento a la escritura y también una elaboración, en el caso de la teología sistemática, por ejemplo, es la elaboración coherente y relacional de los dogmas que la Iglesia tiene. También tenemos otras teologías que son más que sistemáticas, son bíblicas y de un tema en particular, o que realzan un tema en particular y hacen de aquel tema el aporte teológico que tienen que hacer o que pretenden hacer. Entonces, en ningún caso debemos pensar que la teología tradicionalmente reformada parte desde el contexto. La reforma, desde su inicio, se ha caracterizado por observar la realidad y denunciarla, por ejemplo, como lo hizo Juan Calvino, a partir de una comprensión de las escrituras. Y no al revés, no qué dice la escritura para esta situación, sino más bien qué dice la escritura. Luego observamos con esa cosmovisión lo que está sucediendo y se adopta el método que cada teólogo ha adoptado. Por ejemplo, lo que acabo de mencionar es un método más bien, si lo quisiéramos definir como como se han definido los métodos teológicos, por ejemplo, más cerca de un método querigmático que de la teología correlacional o de lo que han llamado también la teología contextual. Vamos a eh, aclarar también que el método no necesariamente nos garantiza una teología verdadera, o más bien dicho, una teología correcta. El método nos da una dirección. Sin embargo, los prejuicios, o más bien dicho, la valoración de los prejuicios, o la exageración de el contexto y la relevancia que tiene que tener la teología, podemos tener también algunos problemas para errar en el blanco. Según Erickson, el primer factor teológico significativo es que las tendencias actuales tienen una vigencia muy breve. Y es así, porque nosotros podemos ver en este último tiempo teologías que van y teologías que vienen. Por ejemplo, los grandes sistemas teológicos como el de San Agustín, Tomás de Aquino, el mismo Juan Calvino, luteranismo o Juan Wesley, son grandes sistemas teológicos que tienen aún tremenda relevancia. No podemos decir que estos sistemas han caído en desuso, sino muy por el contrario, han ido renovándose. Por ejemplo, tenemos el mismo sistema de Agustín, o los principios, o el método de Agustín, también allí rescatado por Juan Calvino. Y también otros que Juan Calvino cita cita mucho, sobre todo en su obra Institución de la Religión Cristiana. Echemos una mirada muy rápido a estos sistemas teológicos. Por ejemplo, después de la Reforma y de la escolástica reformada, podemos ver cómo surge precisamente en la publicación del libro de Friedrich Schleiermacher
el libro La fe cristiana, publicada en el año 1830, podemos ver el nacimiento de un acercamiento distinto a la teología. Él ha llamado, esta teología se ha llamado como la teología liberal, y que tenía un fuerte énfasis en lo experiencial, o más bien dicho, en la dependencia, y en ese caso es romántico, en la dependencia total y absoluta del ser divino, y que en eso se resume la teología cristiana, la sensación o la convicción de la absoluta dependencia. Nosotros podemos ver que el liberalismo, hoy día nosotros vemos que en muchas partes y muchas veces se tacha de liberalismo o de liberal a una u otra persona, y técnicamente estamos bastante equivocados. Lo que nosotros llamamos liberal, por ejemplo, son teologías liberacionistas, o a la neortodoxia la llamamos de liberal, pero no precisamente lo liberal. Como dije, el liberalismo teológico tiene sus principales oponentes, por ejemplo, en la escuela de Princeton. Allí tenemos a grandes como Charles Hodge o Gretchen Machen, que son los grandes teólogos de aquel tiempo, que luchan contra el liberalismo teológico en la Iglesia. Incluso son tachados algunos como de fundamentalistas. Hay una reacción a aquello. Pero ¿quién le pone la lápida al liberalismo? Básicamente es la propia sociedad. A esta sociedad que se quería acomodar la teología, la propia sociedad elimina esta forma de pensar, que tenía mucha confianza en el desarrollo humano y en la bondad de los seres humanos, con las guerras que se vieron en Europa, sobre todo la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo es posible que naciones cristianas se hayan embarcado en esa orgía de violencia? No puede ser. Quien estuvo reflexionando sobre esto fue el teólogo suizo, reformado suizo, Karl Barth. Él, siendo pastor de una iglesia, se dio cuenta que el liberalismo no tenía respuestas para darle a las personas sobre este evento terrible que estaba sucediendo en Europa. Bueno, Karl Barth publica su comentario a la Epístola a los Romanos, la Epístola a los Romanos llamada así, y lo que hace es poner prácticamente fin a esta escuela, y se le llama a la escuela de Karl Barth la neo-ortodoxia. No podemos llamar a Karl Barth un teólogo calvinista reformado. Si era calvinista, si era reformado, pero no como lo entendemos hoy día. Está claramente dentro de la escuela de los reformados, pero los reformados se mueve hacia una ortodoxia un poco más radical que la neortodoxia que estaba pensando Karl Barth, por ejemplo, sobre todo en relación a las escrituras. Karl Barth cree y enseña que la palabra, la Biblia contiene la palabra de Dios, y nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. No es una simple experiencia del tú y el yo entre los dos, entre un profeta, por ejemplo, y Dios, sino que es la revelación precisamente para el contexto que se está viviendo, pero también la palabra es eterna. Entonces, la duración fue breve, porque sale al encuentro en el año 41 aproximadamente un hombre llamado Rudolf Bultmann, que yo no sé si llamarlo cristiano. Él lo que hace es inventar un método desmitologizador. De hecho, ese programa se llama la desmitologización, y lo que hace es acercarse a la Biblia diseccionando con el prejuicio, primero, de que el sobrenaturalismo no existe, los milagros no existen, y disecciona la Biblia tratando de ver por las formas en que se expresan los apóstoles, tratar de descubrir cuáles habían sido las palabras originales de Jesús, o sea, reducir
o ir al querigma verdadero. Bueno, muchos desconfiaron también de él. Fue un programa que no tuvo resultado, aunque hubo muchas publicaciones al respecto. Si lo sobrenatural no existía, entonces Jesucristo no existe, y muchos seguidores de mitologizadores no creen en los milagros. De hecho, es la base del sistema. Y no, por ejemplo, ¿por qué decimos que no son cristianos? Porque simplemente no creen en la resurrección de Jesucristo. Están como de alguna forma reviviendo el liberalismo teológico. Karl Barth, cuando se opone al liberalismo, claramente recupera muchas cosas de la teología ortodoxa que se habían perdido. Por ejemplo, el método teológico de Karl Barth es un método profundamente cristológico. Quien vuelve después de un tiempo, quien vuelve a iniciar esta arremetida en contra de la desmitologización de Karl Barth es el teólogo Ernest Käsemann, que por ahí, por la década del 50, él recupera el estudio del Jesús histórico. Bueno, esa es otra cuestión y es otra discusión, pero por lo menos cuestiona la metodología que Rudolf Bultmann había iniciado por ahí, por la década de los 40. Estamos hablando de apenas 10, 15 años del surgimiento. Entonces, el segundo factor del que habla Erickson es la desaparición de los grandes sistemas o escuelas teológicas. Hoy podemos ver cientos de metodologías y cientos de acercamientos teológicos que hoy día ni siquiera clasificar. Por ejemplo, en el día de hoy, nosotros ya no hablamos de teologías de la liberación, por ejemplo. Pero sí, con los mismos principios. Por ejemplo, se han desarrollado teologías feministas, teologías de género, teologías ecológicas, etc. Respecto al caso de América Latina, ya me voy a referir un poco más a aquello. En el caso de América Latina, la teología más extendida, de mayor influencia, o que llegó a muchas personas en la década del 60-70 en América Latina, fue la teología de la liberación, quien la inauguró o la sistematizó con el libro Teología de la Liberación, Perspectivas, de Gustavo Gutiérrez, un teólogo peruano de la congregación, creo que era de los benedictinos. Y lo que hace él es definir este programa de cómo debería abordarse la teología desde América Latina. Claramente, entre las cosas que podemos entender de Gustavo Gutiérrez, él sugiere que la teología nace a partir del sufrimiento. O sea, no se puede hacer teología a partir de la escritura o de la reflexión, sino que primero se debe experimentar algo. Todos podemos estar generalmente de acuerdo con eso. Todos debemos experimentar, por ejemplo, una relación con Cristo para ser teólogos cristianos. Pero él hablaba de esta relación o de este surgimiento desde la pobreza misma. Cuestión que estaba claramente muy sufriente, digamos, América Latina en ese sentido. Sin embargo, su libro es bastante oscuro, incluso para especialistas. La gente común y corriente, el obrero, el campesino, el oprimido, no entendía estos términos. Pero quien hace una tarea de difusión o de propaganda mucho más profunda no fue Gustavo Gutiérrez, sino que fue fundamentalmente Leonardo Boff. Hasta hoy día nosotros podemos encontrar charlas de Leonardo Boff hablando de la teología de la liberación, pero ya él ha desarrollado su teología a una ecoteología. Leonardo Boff es un ex sacerdote católico que fue castigado, fue disciplinado por la Iglesia Católica. En ese tiempo, quien era el que dirigía la Congregación para
para la fe, no recuerdo exactamente cómo se llama, era Joseph Ratzinger, amigo también de Leonardo Boff. Se le prohibió hablar durante un año, se le prohibió escribir durante un año, fundamentalmente por su libro Iglesia, Carisma y Poder, donde lo que hace fundamentalmente es atacar los abusos y las estructuras de poder dentro de la Iglesia Católica. Eso más adelante Leonardo Boff claramente lo enseña y se acuña el término en este contexto como que Dios tiene una opción preferencial por los pobres. Hoy en día, probablemente el tema lo habrán agotado, pero hoy día la teología de la liberación, o por lo menos teólogos de la liberación como Leonardo Boff, claramente han derivado a otros temas, por ejemplo, con la misma metodología, pero otros temas, por ejemplo, como ya indiqué, a la ecología. Un tema que claramente nosotros los evangélicos estamos al debe en cuanto a la reflexión y en cuanto a las publicaciones. Por ejemplo, podemos ver una publicación muy interesante sobre ecología de Francis Schaeffer, pero estamos hablando de una publicación de hace muchos años. Bien, respecto a eso, esa teología está tomando fuerza, mucha fuerza en este tiempo. Leonardo Boff, en sus libros y también en sus últimas entrevistas, ha dicho que ellos no tienen nada que ver con el marxismo, pero sin embargo podemos ver que hay claras referencias o categorías del marxismo utilizadas en la teología cristiana. También podemos ver en estos últimos años el retorno a los grandes sistemas teológicos, aunque lo dice en este sentido el teólogo Hendriksen, que está hablando por ahí por la década del 80, podemos responder desde hoy día que sí están surgiendo grandes sistemas teológicos. Por ejemplo, podemos ver también el regreso de no solo de jóvenes, sino de muchas iglesias al calvinismo, llamado malamente, erróneamente, por la revista Time, como neocalvinismo. Nosotros entendemos el neocalvinismo como una filosofía cristiana representada fundamentalmente por Abraham Kuyper. Sin embargo, se utiliza el término neocalvinismo para hablar de un nuevo calvinismo o de un retorno al calvinismo. Por ejemplo, en esa revista donde se expone las ideas más fuertes en el mundo, reciclaje y otras más, aparece este neocalvinismo representado también por muchas iglesias bautistas, por ejemplo, entre ellas John Piper, o iglesias no reformadas, filoreformadas, independientes, la antigua iglesia que dirigía y pastoreaba el pastor. Podemos ver entonces que los grandes sistemas teológicos de alguna manera están pujando por aparecer nuevamente en el escenario de la teología global. Otras teologías que han surgido en el último tiempo y que han sido exportación, por ejemplo, de Estados Unidos, no la vamos a llamar como una escuela, pero sí como un movimiento muy dañino dentro de la iglesia evangélica, que es la teología de la prosperidad. Su metodología básicamente ha sido observar qué es lo que la gente quiere y dárselo. Básicamente esa ha sido su metodología. ¿Y qué es? La gente quiere surgir económicamente. Entonces ellos desde la religión, desde la Biblia, intentan mostrarle que su fidelidad y más bien su dadivosidad con Dios los hará ricos. No es que serán prosperados y bendecidos, o la ley de la siembra y la cosecha, como son temas bíblicos, sino que han sido explotados para, ¿en qué sentido? Explotada la avaricia humana para que este sistema o esta escuela o este movimiento dañino, cáncer dentro de las iglesias evangélicas, se haya
generalizado tanto. Entonces la fidelidad económica a Dios era la llave para cumplir el sueño de la prosperidad económica. Se valieron de la observación de los seres humanos que querían prosperar y le hicieron promesas que no podían cumplir. Básicamente, el líder eclesiástico sí prosperaba, tal vez sus más cercanos seguidores, perdón, pero las personas no estaban incluidas en esa prosperidad. Pasemos entonces a la cuestión del método. Ya hemos hablado del método en las clases anteriores, pero me gustaría entregar algunos elementos un poco más actuales y también más profundos sobre el tema. El método, según Lonergan, es un método, es un esquema normativo de operaciones recurrentes y relacionadas entre sí que producen resultados acumulativos y progresivos. Entonces, el método, según Ferrater Mora también, un filósofo, dice que es un camino para llegar a un determinado fin. El profesor David Clark, que publicó un libro sobre metodología teológica, método teológico, para amar y conocer a Dios, hoy día publicado por Kerygma, nos habla de, o expone, analiza los métodos teológicos con dos extremos. El extremo contextual y el extremo, o el polo, él le llama el polo contextual y el polo querigmático. Podemos ver estos dos puntos expuestos en este libro, pero él intenta hacer un camino intermedio, como lo que también hace el profesor Erickson. Me gustaría hacer un paréntesis también sobre cómo también se ha descrito esta metodología por el misionero presbiteriano en Perú, Juan Macay, hace hartas décadas en el siglo XX. En su libro Prefacio a la Teología, él describió los métodos como los llamados teólogos del balcón y los teólogos del camino, que eran dos opciones mutuamente excluyentes. En sus palabras, la perspectiva del balcón, cito, es el punto de vista clásico, por lo tanto el símbolo del espectador perfecto, para quien la vida y el universo son objetos permanentes de estudio y contemplación. Define el camino como, cito, el lugar en que la vida se ve tensamente, donde la vida se vive intensamente, donde los pensamientos nacen del conflicto y el serio interés, donde se efectúan elecciones, se llevan a cabo decisiones, lugar de acción, de peregrinación, de cruzada, donde jamás está ausente del corazón del caminante un interés serio y profundo. En el camino se busca una meta, se corre peligros, se derrama a cada paso la vida. ¿Sí? Pero hemos entendido en la vastedad de desarrollo que ha habido que es posible mezclar ambas perspectivas, ¿cierto? En el caso de las teologías desde arriba y desde abajo, términos que se han tratado, por ejemplo, para analizar sobre todo las cristologías y para el análisis que se hace, por ejemplo, en los prefacios hechos por los traductores de las teologías sistemáticas de Pannenberg. Dicen que Pannenberg utiliza ambas metodologías. En el primer tomo, cuando habla de Dios, es más bien una teología desde abajo, o de los prolegómenos. Cuando habla después de Dios y su cristología, es más bien una teología desde arriba. Entonces, haciendo referencia al punto de partida de donde se inicia la reflexión teológica. Permítame hacer una síntesis de estos esquemas basados en el libro de Clark, Método Teológico. ¿Cómo los clasifica David Clark? Y déjeme explicarle. Primero,
él habla del polo contextual, como dije, y del polo querigmático. Y pone a algunos representantes en aquellas miradas. Por ejemplo, pone a Paul Tillich como, como un teólogo contextual o también llamado correlacional, y pone a Karl Barth el polo querigmático. Podemos ver que, por ejemplo, en el caso de Karl Barth, donde dice que la única autoridad debe ser la Biblia para la producción de la teología, podemos ver que él es fuertemente influenciado por Søren Kierkegaard y por la teología existencial. Perdón, por la filosofía existencial. Entonces, la particularidad, ellos hablan de la particularidad del pensamiento cristiano. Hay una escuela que es mucho más representativa, que es el narrativismo, o también conocido como el postliberalismo, representados, por ejemplo, por Hans Frey y otros más, donde ellos hablan de la particularidad del pensamiento cristiano, de la ética cristiana, donde es imposible relacionar con las culturas del mundo el cristianismo. Ellos hablan de que el cristianismo no es simplemente una mirada de la Biblia o alguien que se relaciona con la escritura, sino que es fundamentalmente una cultura y que debe ser mirada la doctrina de manera objetiva. El contexto no predomina a la interpretación de la escritura. Entonces, algunos los critican como contextual. De hecho, el mismo Clark habla de que son culturalmente ingenuos. En el caso de la teología contextual podemos ver en el polo contextual la teología de Paul Tillich, haciendo una teología más bien desde abajo, fundamentalmente desde el camino. Las teologías de la liberación, podemos tener allí esos ejemplos, le dan una importancia fundamental al contexto, critican cualquier cosa que sea llamada como teología blanca, europea, americana, etc. Exageran el contexto. Ya hablamos de la teología de la liberación y de la perspectiva que tenía Gustavo Gutiérrez, o sea, prácticamente aquel que no era pobre no podía desarrollar el pensamiento teológico. Estos elementos fueron inmediatamente tomados por la comunidad negra de Estados Unidos y se publicaron textos sobre teología negra. Según David Clark, la teología contextual transa el Evangelio, porque lo que hace es, desde la cultura o desde las acciones o preocupaciones de los seres humanos, intentar dar una respuesta que se acomode a ella. Entonces, lo que tenemos nosotros como obligación, como teólogos, y los que quieren, teólogos entre comillas, amateur, es una palabra muy grande, es observar la escritura primeramente, con los lentes de la escritura, observar la necesidad de los seres humanos y dar una respuesta bíblico-teológica a esa situación. Porque si no, derivaremos en qué? En estas teologías contextuales como teologías feministas, teologías de género, teologías ecologistas, donde no hay principios cristianos, sino más bien un eco de lo que la sociedad, que tiene una como visión secularista, y el teólogo cristiano simplemente hace eco de aquello, busca algún material bíblico y se devuelve para dar esta solución, o esta respuesta, o esta alternativa. Con respecto a las teologías, a las categorías filosóficas, Paul Tillich transforma el Evangelio. Entonces, el contenido sería un método cultural. En el caso de del objetivismo, del otro lado, del polo querigmático, también podemos decir que es imposible llegar a una absoluta objetividad.
De hecho, Abraham Kuyper habla sobre la relación de la ciencia espiritual y las ciencias naturales, apuntando a que hacia la objetividad, pero no una plena objetividad. El dato bíblico es objetivo, la revelación es objetiva. Entonces, ¿cómo la tomamos? Objetivamente. ¿Por qué razón? Porque si no es objetiva, y si es subjetiva, entonces no puede ser normativa. Y para nosotros, nuestro método es un método normativo, un método claramente más inclinado hacia lo querigmático, incorporando lo contextual como una respuesta, como un producto, como un producto secundario, pero fundamentalmente lo que se busca es ser fiel a la palabra de Dios, dialogar con la cultura desde la cosmovisión bíblica y no al revés. Entonces no podemos nosotros, como pensadores, como formadores o formadores del pensamiento cristiano en las iglesias, creer que el contexto nos provee el material necesario para hacer teología. Porque lo que estamos haciendo fundamentalmente entonces es una observación política o una filosofía de la religión, de cómo la gente se refiere a Dios, pero no estamos haciendo ni reflexionando como teólogos cristianos. Entonces, el error, la cuestión fundamental aquí es la cuestión de autoridad. ¿Quién es autoridad? La autoridad es Dios. ¿Y dónde? En su palabra. ¿Y quién? Jesucristo. Jesucristo revelado en su palabra. La norma, entonces, la norma que norma la teología debería ser la Biblia. También nosotros como presbiterianos creemos que hay una norma normada, que son las confesiones, las que hemos aceptado como un fiel reflejo de la enseñanza de la Escritura. Después de eso nosotros podemos incorporar la relevancia que tiene la Escritura para nuestro tiempo. El error de las teologías contextuales es el paulatino abandono de la verdad bíblica en pos de la contextualización. Y el error de las teologías querigmáticas o desde arriba es resistirse a la relevancia, como si la relevancia fuera un problema para la fidelidad. No, la relevancia, de hecho, es parte de la fidelidad a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque debemos enseñar todo el consejo de Dios, y esto significa que las personas deben aprender y que también con ese aprendizaje puedan aplicar la teología a sus vivencias e interpretar su vida a partir de la Escritura, y no que su vida o las experiencias de su vida interpreten la Escritura. Que Dios les bendiga y quedo atento a sus preguntas.